sido una nerd toda mi vida. Amo aprender. Me encanta ir a cursos, leer libros, ir a conferencias, aprender de todas las personas que dedican años a entender un tema para después compartirlo con otras personas. Pero después de todos estos aprendizajes formales y no formales, empecé a sentir una pregunta incómoda dentro de mí. Y era, ¿qué tanto estoy recordando, aplicando y transmitiendo todo lo que estoy aprendiendo? Y empecé a sentir que estaba como viendo Netflix, simplemente pasando los capítulos, simplemente llenándome de información, viendo series, pero sin saber si realmente estaba aprendiendo o no aprendiendo nada. Llevo 20 años creando capacitaciones virtuales y presenciales. He visto el poder del aprender haciendo. He visto cómo se pueden hacer transformaciones en las habilidades y en el aprendizaje de las personas utilizando realidad virtual, utilizando simulaciones, utilizando videojuegos. Y después de validar que todas esas cosas efectivamente funcionan, pues entonces llegó una nueva pregunta a mí. Y es, ¿y si también necesitamos aprender sintiendo? Y es que por mucho tiempo peleé con mis emociones. Y siempre pensaba que las emociones eran malas para aprender, para enseñar e incluso para vivir. Y entonces empecé a decir, ¿qué tal si las emociones no son un obstáculo para el aprendizaje, sino que pueden ser la puerta de entrada a la memoria? Porque es que el aprendizaje y la emoción le dice al cerebro, ¡hey! Pon atención, esto es importante para ti. Y pues lo que tiene sentido tiene más posibilidades de quedarse en la memoria. Quiero que hagamos un recuerdo, empecemos con algo súper cotidiano. Y vamos a pensar, los invito a que cada uno de ustedes piense en la última vez que fueron a un restaurante que no conocían y llegaron y el mesero lo que hizo fue decirles el menú y les dijo, tengo esta opción, es pollo, vegetales, papas y salsa. Completamente sencillo, claro, olvidable. Ahora, quiero que pensemos en otra vez. Cuando hayamos ido a otro restaurante y el mesero nos recibió con una sonrisa. Y antes de mostrarnos incluso la carta, nos empezó a preguntar, ¿qué te gusta a ti? Cuéntame cómo te gustan los sabores, más suaves, más fuertes. Y te empezó a preguntar y a mostrar y a contar sobre la carta que tenían. Y te dijo, te recomiendo este plato, es el mejor que tenemos acá. Y así convirtió tu estadía en una experiencia. Eso es el aprendizaje. Ahora, quiero que vamos a traer en la memoria a otro docente, a una persona, un maestro, un mentor, alguien que haya influido profundamente en la vida de cada uno de ustedes. Y quiero que se concentren en esa persona. No vamos a pensar en la materia todavía que nos enseñaba. Quiero que piensen en cómo los hacía sentir. En cada que esa persona llegaba a hablar del tema que les iba a entregar, qué de emoción despertaba esta persona en cada uno de ustedes. Porque el aprendizaje memorable no ocurre cuando alguien simplemente entrega toda una información. Ocurre cuando alguien vive una experiencia que puede ser recordable y que se puede utilizar en el momento en el que la necesitamos.
Si lo fuera a resumir en 3 palabras, diría que estas palabras son historias, emociones y ritmo. Hoy quiero contarles una metodología que he creado a lo largo de estos 20 años que llevo trabajando en formaciones y capacitaciones virtuales y presenciales. Y le he dado el nombre del triángulo del diseño intencional. Antes de contarles un poco sobre cómo es este triángulo, quiero que nos pongamos de acuerdo con algo. Y es que el aprendizaje memorable no sucede cuando alguien recita de memoria paso a paso algo. El aprendizaje memorable es el que cambia algo, es el que te hace sentir distinto, es el que crea que tú hagas después, tomes una decisión diferente o actúes distinto. Porque si después de un entrenamiento o un curso resulta que el aprendizaje, que el estudiante sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, pues técnicamente no aprendió nada. Ahora sí, vamos con el triángulo. Entonces el triángulo tiene 3 ejes diferentes: el sentir, el hacer y el saber. ¿Qué es entonces? Es el sentir, es el alma del contenido. Es la emoción que quiero despertar. ¿Cómo quiero yo que se sientan las personas cuando están viendo mi contenido? El saber. Es que no todo el contenido que yo entrego es importante, pero ¿cuál es esa una única idea que yo quiero que las personas se lleguen después de ver mi contenido? Y finalmente el hacer, y es cómo quiero que actúen, qué quiero que ellos hagan después de haber visto mi capacitación. Vamos a traerlo entonces a la vida real. Este es Franco, el guardián de las conversaciones difíciles. Y Franco llegó no para crear un cuento de niños, llegó como una capacitación corporativa. Y lo que hizo fue enseñarle a las personas cómo tener conversaciones difíciles. Pudimos haber hecho un e-learning tradicional, pero esta vez lo que quisimos hacer fue co-crear una historia. Y vamos entonces a traerlo como utilizamos el triángulo en Franco. El sentir, queríamos que las personas sintieran esa incomodidad, que dijeran, ay sí, yo también me he quedado callado muchas veces, yo también he dicho, prefiero no hablar de este tema para evitar incomodar y de pronto generar conflicto. Entonces queríamos que ellos sintieran esa incomodidad y que dijeran, hey, yo también, a mí también me ha pasado. Que en el saber que ellos supieran, hay una forma de tener conversaciones difíciles, hay una metodología creada para hacerlo, en la cual si lo hacen, pues hay menos riesgos de que hayan esos problemas que queremos evitar. Y finalmente en el hacer, pues que hicieran, que tuvieran esas conversaciones difíciles que mucho tiempo llevaban callando para no generar conflicto. Vamos a hablar ahora de otra historia. Y esta no empieza con un dragón, esta empieza con una sala llena de profesores mirando en medio de aburrición y de saber yo qué estoy haciendo acá, aprendiendo sobre inteligencia artificial. Porque cuando estaba capacitando a estos docentes, para que ellos aprendieran a utilizar herramientas de inteligencia artificial, muy rápido me di cuenta que el tema no era enseñarles sobre las herramientas, que el tema que de verdad había que enseñarles a ellos era sobre el miedo, porque por dentro estaban sintiendo un montón de cosas como, ¿será que esto me va a reemplazar? ¿Será que yo todavía a esta edad puedo aprender todas estas cosas nuevas? ¿O qué va a pasar con todo lo que he aprendido en todos estos años de experiencia? Entonces, antes de entregarles todo ese contenido y toda la información, el tema y la emoción que se debía tratar era eso, el miedo. ¿Para qué? Para ayudar a que se sintieran empoderados, a que ellos se dijeran a este mismo, hey, yo también puedo, yo puedo hacer esto de una nueva forma. Que ellos supieran que la inteligencia artificial no viene para reemplazarnos, que la inteligencia artificial bien manejada viene a co-crear con nosotros y a ayudarnos a elevarnos. Y que hicieran, que pueden hacer cursos como nunca antes jamás se los hubiesen imaginado que podían hacer y que ya gracias a la inteligencia artificial, unido a toda la experiencia que ellos tienen, pues pueden crearlos y hacerlos.
¿Por qué? ¿Por qué entonces esto es importante? ¿Y por qué lo uno entonces con todo este tema de la inteligencia artificial? Porque es que en este momento hay dos formas diferentes de utilizar la inteligencia artificial. Y quiero que a ustedes se les quede esto muy en el fondo de su ser. Y es que está la opción 1, y es que la inteligencia artificial simplemente es una fotocopiadora rápida. Tú le pides un módulo y en 2 minutos te da un módulo. Le pides un curso y en 3 minutos te da un curso. Rápido, fácil, completamente genérico. Pero por el otro lado, tenemos la opción de utilizar la inteligencia artificial como copiloto. ¿Y qué es como copiloto? Es que tú eres el copiloto. Tú eres el que a partir de tu voz, tu historia, tu experiencia y tu pasión guías a la inteligencia artificial para co-crear con ella. Quiero que volvamos otra vez a ese docente que estábamos recordando al principio y que pensemos cómo ese docente influyó en nuestra vida, cómo ese docente hace parte hoy de lo que somos. Y quiero hacer un paréntesis acá, contarles algo que no estaba en el guión, pero que me ha parecido súper bonito y súper poderoso, porque cuando estaba creando esta conferencia precisamente me acordé de un profesor, Javier Álvarez, que en paz descanse. Y fue un profesor que me influyó profundamente. Y ustedes no se imaginan la coincidencia, esa sincronía de la vida. Cuando llegué al aeropuerto y me dicen la persona que te va a recoger se llama Javier Álvarez. Yo decía, increíble, tiene que ser una diosidencia que la persona en la que ya haya pensado es Javier Álvarez y me haya recogido Javier Álvarez. Así que esta conferencia es en honor a este docente que marcó e influyó profundamente mi vida hasta hoy. Quiero que, para terminar, cada que vayan a hacer un contenido educativo, una conferencia, un taller, se hagan siempre estas 3 preguntas. Primero, sentir. ¿Qué emoción quiero que sientan las personas cuando están viendo mi contenido educativo? Saber cuál es el único mensaje, uno, aunque sea uno pequeñito, que yo quiero que se lleven para su vida. Y 3, hacer. ¿Qué acción concreta quiero que ellos hagan diferente después de haberme escuchado y de haberme regalado ese tiempo que tienen para escucharme? Y quiero terminar entonces con una canción de los 90, con ese rockcito de Alanis Morissette que nos resume todo esto de una forma muy sencilla, y es: vivimos y aprendemos, porque tú vives y aprendes, tú amas y aprendes, tú lloras y aprendes, tú pierdes y aprendes, tú eliges y aprendes. Porque la vida todo el tiempo nos está enseñando, y el reto como nosotros, creadores de contenido de aprendizaje y como formadores, es poder anclar todas las experiencias que llegan a nuestra vida y poder utilizarlas para crearlas como conciencia, como memoria y como transformación. Porque el aprendizaje memorable no se entrega de una vez, se vive como un viaje, se despierta como emoción, se construye por partes y se queda cuando descubrimos que de todo, absolutamente todo, podemos aprender. Gracias.